Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 16 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, hice que Goku se encontrara consigo mismo y esto, con una representación de sí mismo en su mente que no solo tenía un ki un poco diferente al de Goku, sino que también era mucho más fuerte. Como ya he comentado, dado a las cosas que se van a dar y no tanto eso, sino que la pelea que quiero que se dé más adelante es una donde tendrá que ser muy, pero muy fuerte. Por lo mismo, escribí esa idea de la máquina de gravedad, de otros entrenamientos que va a tener para mejorar su ultra instinto, mega instinto. Sí, haré que se enfoque en esto y también está el porqué del anterior Cap, este Cap. Tal vez pude haber hecho que esto se diera sin recorrer a esto y más teniendo en cuenta que ya escribí que Goku entiende que destruir no es algo tan malo, que es algo necesario para que las cosas estén bien y por lo mismo es algo que pensó en hacer más adelante. Sin embargo, necesito que sea más fuerte para su pelea principal donde así no haré que este personaje se vuelva loco e intente hacer algo como en otras historias que he escuchado. Se va a dar esta pelea y así mismo se le dará ese ultimátum del cual les he comentado. En todo caso, necesito que sea bastante fuerte y poco a poco irán dando cuenta en los siguientes caps, si bien entrenar su poder no aumentara de forma descontrolada. No, pienso manejar esto lo mejor posible y por ello ya he puesto algunas reglas a fin de explicar el por qué no se ha hecho tan fuerte en su estado normal teniendo en cuenta que se dice que su poder no tiene límites o en su defecto, su poder puede crecer sin límite alguno. Por esto, tendrá otros entrenamientos y como esa entidad que introduje en el Cap pasado podrá hacer lo que pensó para con Bills, cosa que lo hará pensar que solo fue un sueño, una pesadilla y desear encontrarse con el Saiyajin. Lastimosamente, para entonces Goku estará muy lejos de ese lugar. Y no solo lejos de su planeta, sino que mucho más lejos que eso, estarán esperados por el espacio-tiempo. Bueno, eso pensando en el dios destructor como el único en el multiverso. Sea como sea, no podrá cumplir esto y para cuando se entere, no va a pasarla nada bien. No solo sabe que es un mejor guerrero, el mortal más fuerte de su universo, sino que también para ese entonces lo golpeó muy duramente. Bueno, se van a dar cuenta de eso más adelante según avance la historia. Por el momento con este Cap, en los siguientes como un solo ser que se darán algunas cosas que si bien podrían pensar que está fuera de lugar con respecto al personaje, no es de esa forma teniendo en cuenta que he trabajado en esto desde el primer Cap y por ello escribí sobre que tenía que vivir como un simple mortal, hacer cosas que los mismos hacen. De hecho, por esto mismo dije que son necesarios los Cap anteriores. Quiero que pueda hacer muchas cosas y de no hacerlo, estaría limitado a lo que el personaje puede hacer o bien, lo que deseo que haga estaría fuera del personaje. Dado al hecho que he escrito un poco de ese cambio, ya está claro que se podrá adaptar y prestar para otro tipo de cosas. Bueno, pueden dejarme saber cómo está el dibujo, si les gustó el Cap. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 16. Un solo ser. Sabiendo eso, era de pensar que el hombre podría hacer lo correcto. Al menos eso era algo que le gustaría saber luego de todo lo vivido. Pues de ser lo contrario, sería bastante decepcionante. Lo último que había escuchado de él era que, estaba reuniendo su ejército, así como reclutando a otros más. De hecho, justo por eso habían tenido la oportunidad de pelear con Broly. El hombre había formado parte de su ejército por un poco de tiempo hasta que llegaron a la Tierra donde se separaron nuevamente tras tener que luchar contra Broly. Bueno, habían pasado unos años desde entonces, lo que estaba haciendo era algo que estaba muy lejos de su conocimiento. Tal vez de tener la oportunidad podía ir donde él para hablar con él así como para poder darse cuenta de lo que estaba haciendo en el universo. No era su deber tener que cuidarlo, al menos no era algo que debería de hacer como su función en el universo. No, eso le correspondía a Bills como el encargado de terminar con los seres que ponían en riesgo la vida de otros planetas y sus habitantes, así como el hecho que debería de poder destruir los que no tuvieran vida para que el Supremo Kaiosama se encargara de formar otro y se diera vida en él. Sin embargo, la deidad no parecía prestarle atención a nada, como le dijo Whis en esa oportunidad. La deidad confiaba en Vegeta y él para enfrentar los problemas del universo dado a que su poder rivalizaba al de los dioses. Claro, no por eso significaba que debían tomar eso como su trabajo. No, eran unos mortales y su vida estaba ligada a los mismos, mientras no pudiera trascender de un humano a un dios, eso no iba a cambiar. Era un mortal y sus deberes deberían de estar relacionados con lo mortal. Por supuesto, no por eso significaba que debería de dejar que todo su universo desapareciera por la irresponsabilidad de la deidad. No, eso era algo que no podría hacer de ninguna forma y no lo iba a permitir de tener la oportunidad. Sin embargo, no por eso iba a dejar de ser asuntos que se salían de lo que deberían de ser sus responsabilidades como mortal. Diablos, por eso mismo había perdido a su esposa. Claro, estaba intentando que las cosas se mantuvieran bien en el planeta, en el universo,
pero no eran sus asuntos y eso le había terminado costando algo muy importante. Si como sea, poder darle una visita al hombre podría hacer que se diera cuenta que estaba haciendo y de continuar haciendo cosas indebidas, iba a tener que golpearlo. No iba a dejar que todo el universo sea destruido por su culpa. De nuevo era de su conocimiento que esos asuntos no le incumbían, pero no iba a dejar que por ese desgraciado las personas que amaba murieran. Así que, tendría que hacerlo, sea como sea, por la raza del hombre que había tenido un trabajo bastante estúpido en su parecer, su universo estaba dentro de los peores y de no haber estado las cosas fueran muy diferentes en este momento. Lo sabía, se había dado cuenta de ello cuando había visto en los recuerdos de su otra mitad cómo eran los niños antes de ir a un planeta para conquistarlos. Así que, no podría pensar diferente luego de lo que había tenido la oportunidad de ver en ese momento, lo tenía bastante claro. Los siguientes recuerdos que había tenido desde ese último fueron muy similares a los cuales ya había visto o al menos, escuchado. La mujer continuaba en sus cosas y conversaba con esa mujer de contextura obesa con quien parecía llevarse bastante bien por lo que se había dado cuenta en lo que había estado viendo, escuchando los recuerdos que la entidad tenía. Lo siguiente que tuvo la oportunidad de ver fue cuando el hombre que se parecía bastante a él, regresó, el hombre estaba tan golpeado que era casi un milagro que estuviera de pie. Curiosamente, a pesar de sus heridas, el hombre se había acercado a la máquina donde estaba y puso una mano en la máquina y lo miraba con una extraña sonrisa que denotaba satisfacción, comprensión, reconocimiento, casi orgullo. ¿Qué le había pasado al hombre para que lo viera así? Parecía que el hombre vio la mayor de las sorpresas o bien, en el camino tuvo una revelación. Era muy posible que fuera de esa forma por lo que podría decir en esa oportunidad y más teniendo en cuenta que el hombre fue duramente golpeado por lo que podía ver, incluso ni siquiera tenía la cola. ¿Qué le había pasado al hombre? Claro, estaba en una pelea, en un planeta llevando a cabo su conquista y en los mismos podría encontrar a personas que lucharán tan fuerte como podrían para poder lograr vencer a sus oponentes. Así que, el hecho que el hombre estuviera golpeado tenía una explicación bastante simple, pero no era para nada normal que alguien al borde de la inconsciencia pudiera hacer lo mismo que él. Bueno, no era posible averiguar qué se supone que el hombre pasó exactamente y asimismo si iba a decir algo no era algo que iba a lograr darse cuenta. No, el recuerdo se terminó y la próxima vez que un recuerdo apareció, vio al hombre marcharse con una bolsa en su espalda. ¿A dónde iba? No tenía la menor idea, pero considerando que estaba recuperado, que su cola estaba de vuelta, que se marchara a continuar con su trabajo. Era claro que el hombre iba a otro planeta. Bueno, eso era algo de esperarse. El siguiente recuerdo que tuvo fue a su madre quien al parecer luego de su extenuante trabajo se había quedado dormida en la pequeña mesa que había en la cueva donde estaban en ese momento. El próximo recuerdo que vio fue a la mujer trabajando, haciendo sus deberes en el lugar, durmiendo, conversando con esa otra mujer de contextura obesa y así continuaron pasando esporádicamente hasta que tuvo la oportunidad de escuchar de nuevo a quien era su padre. «Hola, Gine». «Ya llegué», dijo el hombre, y entonces fue la primera vez que había escuchado el nombre de la mujer quien le había dado la vida. Bueno, eso más por el hecho de no haber tenido los recuerdos. Pues era claro que lo había sabido desde hace bastante tiempo. O al menos su otra mitad lo había sabido desde hace mucho tiempo. En todo caso, ahora lograba conocer el nombre de su madre y así mismo le fue dicho por el hombre y la mujer quien por las palabras, emoción que de ella salía decía que la mujer estaba bastante feliz porque el hombre había regresado sano y salvo al planeta a donde había estado hace tiempo atrás. ¿Dónde está Raditz?, preguntó el hombre curiosamente muy posiblemente porque era de su conocimiento que su hijo estaba realizando una invasión. Él salió a un planeta hace unas semanas en compañía del príncipe Vegeta, dijo la mujer si bien no con mucha emoción en sus palabras por el hecho que su hijo estaba en un planeta del cual no tenía la menor idea, así como la raza que había en él, que tan poderosa podrían llegar a ser los habitantes de ese planeta. Sin embargo, denotaba una considerable felicidad porque ese hombre estaba ahí, en una clara muestra que amaba al hombre. Me imagino cómo podría estar pasándola. Es un verdadero dolor poder estar con el príncipe. Bueno, ¿cómo está Kakaroto? Está en la máquina de crianza, no falta mucho para que salga, ¿quieres verlo?, dijo la mujer antes de dar unos rápidos pasos a donde se encontraba a diferencia del hombre quien más calmado por lo que podía decir al no escuchar más que los pasos de la mujer.
Los pasos de una segunda persona que por lo que pensaba debería de ser el hombre. En unas horas creo que podría salir, dijo la mujer considerablemente emocionada si era para tener en cuenta cómo se escuchaba la voz de la misma. Es muy pequeño aún, dijo el hombre seriamente por lo que podría distinguir en el tono de sus palabras. Sí, es el tipo de niño de lento crecimiento. Aún así, se parece mucho a ti, y más por esa particular forma de cabello que tienes. Escucha, Gine. Al caer la noche robaré una nave y lo enviaremos a otro planeta. ¿De qué estás hablando, Bardock? ¿Acaso es una broma? Preguntó la mujer con visible sorpresa y disgusto ante la sola idea de que el hombre hiciera algo como eso. No, Gine. Es muy en serio, dijo el hombre. ¿Cómo se te ocurre hacer algo como eso en este momento? Ni siquiera ha aprendido a hablar, terminó de decir la mujer considerablemente enojada al final al pasar su sorpresa, su miedo ante la idea de verse separada de su hijo. Mismo al cual había estado cuidando todo el tiempo, con todo su amor y interés. Con las capacidades que está mostrando, Kakaroto. Está condenado a ser un soldado de clase baja. Es muy posible que ya más adelante lo envíen lejos. Enviarlo ahora a un planeta ya investigado, al menos así nos aseguraremos de que acabe en un mejor planeta, pero aún es muy pronto, dijo la mujer mientras daba unos pasos con la más que clara intención de impedir de alguna forma que algo como eso pudiera llegar a pasar. Puede que no nos quede mucho tiempo, dijo el hombre que se notaba bastante decidido a llevar a cabo sus planes. ¿Por qué? No tenía la menor idea, pero estaba claro que el hombre no había dicho todo lo que sabía con respecto a su decisión. ¿A qué te refieres? Preguntó bastante curiosa la mujer, y el hecho que unos pasos se dejaron escuchar casi dejaba claro que la mujer le hizo frente al hombre. El gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. Lo dicho por el hombre fue repetido por la mujer en voz baja, pero lo suficientemente alta para ser escuchada a sí mismo con una notable sorpresa ante lo que dijo el hombre. Pero si eso es una leyenda, espetó con la más que clara intención de hacerle entender al hombre que toda su precipitada acción no tenía ningún fundamento válido. Así es, dijo el hombre denotando diversión en sus palabras. Pero no deja de ser una preocupación para él. Es muy probable que ese sujeto esté tramando algo, dijo el hombre muy seriamente e hizo silencio por unos segundos antes de hablar de nuevo. Presiento que nos persigue la muerte, dijo el hombre antes de hacer silencio por unos segundos. Como te dije, esperemos más tarde para enviar a Kakaroto lejos. Pero Bardock, Gine, dijo el hombre con el fin de hacer entender a la mujer de una vez. A mí tampoco me gustaría enviarlo lejos. Sé que eso no te gustaría y no estoy muy interesado en que puedas sufrir por eso. Sin embargo, tengo un mal presentimiento y si estoy en lo correcto, lo mejor será que Kakaroto esté lejos, dijo el hombre antes de que un toque se dejara sentir en la máquina, y justo entonces la imagen del hombre y la mujer se hizo presente, dando a entender que su yo de ese momento, un bebé, había abierto los ojos. Kakaroto, dijo la mujer entre triste y feliz porque había abierto los ojos. Incluso el hombre se vio sonriente ante esa acción. Sin embargo, no se quedó por mucho tiempo. No, el hombre tenía algo que hacer y por lo mismo, se dio la vuelta y decidió marcharse. No tenía que preguntar, sabía él por qué el hombre se estaba marchando, lo había escuchado bastante bien. El hombre iba a buscar una nave con la cual enviarlo a otro planeta, dado a que tenía sospechas que Freezer podría llegar a destruir su planeta con todos ellos dentro. Saber eso le hizo darse cuenta por nueva vez que su hermano estaba bastante mal en lo que había dicho aquella vez. Su padre no lo había enviado a la Tierra con el fin de que la conquistara. No, el hombre solo había estado buscando que de alguna forma pudiera sobrevivir al desgraciado destino que se le venía encima. Sí, el chico ni siquiera estaba con ellos para poder saber la razón por la cual los había enviado a la Tierra. Así que, estaba mucho más claro que el hombre esa vez estuvo muy equivocado en decirle eso. Sus padres habían intentado salvarlo. Ese hombre en quien veía a alguien bastante serio y para nada a alguien que podría ser muy buena persona, le había salvado la vida. Era sorprendente, había renunciado a saber algo del hombre, de su madre, dado al hecho que había pensado que eran malas personas, pero no era del todo así. No, el hombre era muy diferente a lo que había pensado. No sabía cómo sentirse con eso. No, era cierto que dado al hecho que eso era algo bueno, saber que su padre, su madre lo querían así fuera de una forma no muy apegada. Lo cierto era que era bueno de saber tal cosa, de verdad.
Sin embargo, el hecho de saber que las cosas fueran tan diferentes a como la había pensado era tan desconcertante, tan extrañas que lo hacía sentir como el peor desgraciado. Sí, pues había descuidado tanto a su familia que cualquiera podía pensar que no le importaba en lo más mínimo. Diablos, por esto mismo su esposa había pensado, había tomado como un hecho que no tenía ningún tipo de sentimiento hacia ella y por tanto, las cosas terminaron siendo como lo era en este momento. La mujer ya no estaba con él. No, no estaba muy interesada en continuar su vida con él, al menos eso podía comprender, pues aún no sabía por qué la mujer había llorado cuando estuvo con ella, por qué había tenido esa reacción ante su toque. No podría comprenderlo en lo más mínimo, de verdad. Si como sea, el hecho de darse cuenta que sus padres sí lo querían, que habían decidido enviarlo a otro planeta solo para asegurarse que estuviera bien, era algo que lo golpeaba bastante fuerte. De verdad, esas personas, sus padres se habían comportado mucho mejor de lo cual él lo había hecho con él, con su familia. Estaba seguro que pudieron haber sido mucho mejor que él de haber tenido la oportunidad de haberlo hecho. Eso no se sentía tan bien y menos teniendo en cuenta que se supone que él había dejado la mitad de su personalidad atrás, que había vivido entre personas que habían mostrado mucho más afecto hacia conocidos y desconocidos de lo que lo había visto a ambos. Así que, ¿cómo era que podría sentirse bien con eso? Eso simplemente era bastante desagradable, saber que aún y teniendo una crianza diferente no había logrado poder llevar una vida donde su familia o bien la forma de comportarse con ella fuera la mitad de buena que la del hombre. Claro, era de su conocimiento que en el momento, con sus hijos, había ido de pesca y demás y ese hombre no había podido hacerlo y posiblemente jamás lo hubiera hecho, pero que pasaba con su responsabilidad como padre, como esposo. Era una mierda en ese sentido. Diablos, recordaba que había dejado morir a sus hijos por el hecho de salvar a dos personas que para nada tenía relación. Claro, era de entender que en ese momento de una o de otra forma pudieron ser una forma de poder terminar con la amenaza que representaba Majin Buu. Sin embargo, su hijo en ese entonces era mucho más fuerte que él. Los chicos al utilizar la fusión se volvían mucho más fuerte que él. Entonces, ¿cómo diablos había dejado de lado a sus hijos? ¿Cómo eso lo acercaba a verse como un padre responsable? ¿Cómo siquiera podría ser mejor que ese hombre que había terminado con razas enteras cuando no había hecho lo que debía para con sus hijos, su familia? No había punto de comparación entre las dos cosas. Ese hombre era mucho mejor padre de lo que lo era él, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podría? El hombre lo iba a salvar de una muerte segura y él no fue capaz de hacer lo mismo en su momento. A pesar de que era posiblemente cientos de miles de veces más fuerte de lo que él lo era, no fue capaz de salvar a uno de sus seres queridos y eso, teniendo en cuenta que por ello se hacía fuerte, era patético en todo el sentido de la palabra, de verdad. Los recuerdos que vio después, fue a su madre vaciando el líquido, sacándolo de la máquina, hablando con él mientras las lágrimas de sus ojos no paraban de escaparse al saber lo que iban a hacer. Asimismo, una vez que le había puesto ropa había intentado hacer cuanta cosa pudo con él. Desde intentar enseñarlo a caminar, cosa que no le había tomado demasiado tiempo, 1 hora y media como máximo, y eso había sorprendido a la mujer bastante. No era para menos, se suponía que era alguien de clase baja y sus capacidades deberían de ser bajas también. Sin embargo, el hecho que haya aprendido a hacer eso tan rápido decía lo contrario. Y la mujer, si bien no la molestó, sí se había puesto bastante feliz por eso, y con eso hecho, había intentado enseñarle a hablar. Al principio no había entendido una mierda de lo que la mujer estaba diciendo. Sin embargo, eso había dejado de importar y había decidido repetir y punto. Lo decía y nada más, lo intento y diciendo todo mal pronunciado. Sin embargo, eso no evitó que la mujer no solo se sorprendiera por ello, sino que se sintiera bastante feliz por eso y así continuó con una sonrisa y sus ojos llorosos hasta que llegó la noche y entonces llegó su padre. El hombre se había acercado a ella y había pasado su mano por la cabeza a la vez que su madre le decía que era su padre. Eso había hecho que mirara a la mujer casi como si comprendiera lo que decía y la verdad así era. Había logrado aprender algunas cosas de la mujer en poco tiempo, cosa que de ninguna forma por ser de clase baja debería de hacer. Al menos se supone que debería de ser así, pero sus capacidades eran muy diferentes a lo que decía la máquina, a lo que se decía de él. Su madre lo sabía bastante bien y por lo mismo había estado sorprendida. Ni siquiera el hermano de su hijo pequeño había logrado aprender tan rápido.
Solo habían pasado unas 3 horas y el chico ya caminaba, no demasiado bien. Aún se tambaleaba, pero era comprensible. Recién había salido de esa máquina, recién estaba usando sus extremidades, estaba segura que para el día siguiente podría caminar sin problema alguno, estaba segura de eso. Sin embargo, no tendría la oportunidad de poder verlo. De hecho, justamente eso había hecho que tuviera la idea de pasar todo el tiempo que pudiera con él. Papá, fueron las palabras que le había dicho al hombre a quien lo miró una vez que las palabras de quien era su madre se adentraran en su cabeza. Lo que dijo había sorprendido a ambos, pero más lo hizo con el hombre. Como no podía sorprenderse, se supone que su hijo era de clase baja y por defecto no podía aprender a hablar tan rápido. No. Eso debería de ser algo imposible. Sin embargo, lo había hecho. ¿Cómo era posible? No tenía la menor idea, pero sí debería de tomar eso como un indicativo que algo no estaba bien. Al menos desde el sentido de los pronósticos que se decían sobre su potencial, su poder, estaba muy mal. Sí, estaba bastante mal. De no ser por su mujer, el Saiyajin mayor se había quedado en él toda la noche en el lugar intentando comprender cómo el chico había logrado hablar tan pronto. Cuán cierto era lo que se había dicho sobre su hijo. Sin embargo, con las palabras de su mujer había recordado por qué había venido. Por ello le había dicho a dónde estaba la nave, así como que deberían de irse pronto. La mujer, con mucho más desagrado que antes, decidió negarse, pero nuevamente se le fue dicho lo de antes así como otras cosas con las cuales la mujer tuvo que ceder. Sin embargo, antes le dio un fuerte abrazo. Con eso, los tres habían tomado camino a donde estaba la nave en la cual se supone que iban a ponerlo para enviarlo a otro planeta. ¿Cuál sería ese planeta? Bien podría ser la Tierra considerando que había sido el planeta que había llegado. Al llegar a la nave la mujer se encargó de abrazarlo y esta vez a diferencia de antes que fue algo totalmente nuevo, había correspondido el gesto de la mujer quien por lo fuerte que lo apretaba no deseaba dejarlo ir. Sin embargo, fue algo inevitable. Tuvo que dejarlo y fue depositado en la nave antes de continuar su camino. Por unos segundos no escuchó nada más que los pasos que de vez en cuando escuchaba mientras miraba a través de la ventana roja por donde podía verlas. Pequeñas montañas que subían y bajaban en un indicativo que estaban saltando, de ahí que sus pasos fueran tan irregulares. ¿Por qué tomas acciones tan precipitadas, Bardock? Preguntó la mujer con curiosidad mientras veía al hombre cargando la nave como si fuera una hoja de papel, pues no le pesaba nada. No tienes que preocuparte, Gine. De no pasar nada iré por él, dijo el hombre tranquilamente, aunque bien denotando un tanto de tristeza en su voz. Sí, al parecer el hecho de haber escuchado a su hijo decir esas palabras lo había hecho interesarse bastante en cómo iba a crecer, qué tan fuerte podría llegar a ser, lo había hecho interesarse en pasar tiempo con él. El hombre al parecer deseaba enviarlo a ese planeta con urgencia. Bardock, ningún hombre Saiyajin se ha preocupado tanto por su hijo, ¿por qué ahora tú haces esto simplemente por tener ese sentimiento? Preguntó la mujer justo a la vez que los pasos se hicieron continuos en una señal de que habían dejado de saltar como lo habían estado haciendo antes. Siempre he estado en el campo de batalla, no he tenido la oportunidad de poder estar contigo, con unos de mis hijos. Por eso mi preocupación, me gustaría preservar algo así sea de clase baja, me refiero a mi hijo. Eso sorprendió a Goku, no había tenido unos pensamientos similares a los del hombre. No, eso era algo que estaba muy lejos de sus pensamientos. Era cierto que de alguna forma había estado protegiéndolos, pero eso era algo cuestionable con sus acciones. Por otra parte, el hombre era curiosamente igual que él, había estado bastante lejos de su familia. La verdad, era de su conocimiento que el hombre no había tenido una segunda opción. O peleaba, no había de otra. El desgraciado de Freezer no iba a dejar que alguien en plena condición para luchar simplemente diera media vuelta. No, el desgraciado dependía bastante de los Saiyajins para poder apoderarse de los planetas. Claro, era de su conocimiento que tenía un ejército, pero los Saiyajins tenían una particularidad que otros no tenían y eso así el desgraciado no lo quisiera ver, lo quisiera negar era algo que lo ayudaba bastante a sus fines. Por lo tanto, estaba claro que el hombre no iba a dejar que simplemente las personas de su raza estuvieran libre, sin embargo, él tuvo elección. Tuvo la oportunidad de poder estar viviendo con su familia y en vez de poder hacer algo como eso, había decidido continuar entrenando sin que nada más le importara. Y sí, tal vez podría no estar mal,
pero habían mejores formas de hacer las cosas y con lo que había pensado para llevar su entrenamiento era claro que así era. Eso había estado muy mal, ahora lo sabía bastante bien. Ahora, mucho más mal se sentía al saber eso. Goku fue sacado de sus pensamientos por las palabras del hombre. No tienes que preocuparte. El planeta donde irá es pequeño, pero ¿por qué no vamos tan bien?, dijo la mujer. Es imposible, los rastreadores nos detectarían, dijo el hombre tranquilamente mientras sus pasos se hacían más lentos a la vez que descendía la nave en la cual estaba. Estará a salvo en él. Es un planeta donde las personas en él no son demasiado fuertes. Hasta tú podrías sobrevivir en él, dijo el hombre mientras miraba a donde se encontraba. La mujer se acercó al hombre y puso sus manos sobre la máquina. Kakaroto, dijo, e hizo silencio mientras sus ojos llorosos expresaban bastante bien su descontento ante la idea de dejarlo ir. Cuídate mucho, tu padre y yo iremos a buscarte, ¿escuchaste?, preguntó la mujer casi con desespero, y esperó una respuesta que por lo rápido que estaba yendo las cosas, así como por el hecho que todavía se le dificultaba poder entender del todo, solo los vio. El hombre se acercó a la máquina y puso ambas manos en el cristal. Escúchame bien, Kakaroto. Tienes que sobrevivir, pase lo que pase, dijo el hombre antes de que sin previo aviso la máquina se levantara. Y así mismo dejó de ver a sus padres. Kakaroto, gritó la mujer, y esa fue la última vez que escuchó la voz de la mujer que lo trajo a la vida. El grito de la mujer lo estremeció a su vez que una sensación desagradable recorrió su cuerpo. Había dejado pasar tanto tiempo con su familia, con sus hijos, y esa mujer, ese hombre había dado todo por estar con su hijo. Sin embargo, es posible que no hayan vivido más de ese día. De hecho, era muy posible que sea el por qué jamás habían venido a buscarlo. Su padre había estado en lo correcto. El desgraciado de Freezer no había estado muy de acuerdo con el hecho de que continuaran viviendo, no, estaba demasiado asustado porque esa leyenda del Super Saiyajin fuera cierta y había decidido terminar con todos ellos. Al menos así lo intentó el muy infeliz. El pensamiento hizo que recordara algo. Cuando había estado en ese planeta frente al desgraciado con la más que clara intención de golpearlo. El demonio del frío tuvo una particular reacción al verlo. ¿Por qué? Hasta este momento no se había dado cuenta de eso. Era muy posible que su padre, con el conocimiento de que el muy infeliz deseaba terminar con ellos, hubiera decidido ir donde estaba para poder luchar con él. Sí, debería de ser de esa forma. Sí, así debería de ser. Recordaba las palabras que habían salido de su boca. Tú, eres. ¿Pero cómo? No simplemente te pareces. Jamás entendió el porqué de esas palabras. Sin embargo, ahora era muy diferente. Ahora podía comprender el porqué de esas palabras. Su padre había ido a enfrentarlo y de ahí era que reconocía su figura en ese momento. Eso fue lo que realmente pasó. Goku salió de sus pensamientos y miró a su otra mitad. Asimismo, son los únicos recuerdos que tengo de mis padres. Los demás fueron del universo mientras viajaba, fueron de la Tierra cuando llegué a ella, de Gohan y esos pocos meses que estuve con él antes de que terminara pasando ese accidente, dijo su otra mitad, cosa que hizo que Goku recordara los días previos luego de que despertó. Ahora sabes lo que pasó, nada es como eso que te había dicho el tonto de Raditz, dudo mucho que hayas decidido aparecer solo para eso, dijo Goku mientras miraba a la otra mitad. Oh, por supuesto que no. Tengo otros planes también. Goku frunció el ceño ligeramente. ¿Cuáles podrían ser esos planes si se puede saber? Su otra mitad sonrió ligeramente antes de decidir contestar. Lo primero, ten un poco de orgullo. Esa mujer decidió dejarte, supérala, dijo antes de hacer silencio por unos segundos. No has dejado de pensar en ella un solo día y vaya que han pasado. Incluso hacen años dado tu estilo de vida reciente, eso era muy cierto, no había dejado de pensar en la mujer. No, no lo había hecho un solo día, incluso en los días que estuvo en la habitación, en la máquina. No, no había sido capaz de simplemente dejar la mujer en el olvido. No, eso había sido algo imposible para él. La amaba, deseaba estar viviendo con ella, deseaba vivir una vida diferente con ella. De hecho, por eso había pensado en obtener un trabajo, por eso mismo había deseado conseguirlo. Diablos, justo antes de entrar en su mente y encontrarse con su otra mitad iba a ir con la mujer para hablarle de su trabajo, para hacerle ver que tenía dinero, quería cambiar,
que quería estar con ella, que si había aprendido a amar, que la amaba. Así que, lo que decía su otra mitad no era una tontería, no era falso. No, eso era algo muy cierto. Escucha, no negaré que incluso a mí me gustaría estar con ella, compartimos muy buenos momentos, se me es imposible negarlo. Sin embargo, no por eso deberías de gastar tus días pensando en ella. Si simplemente decidió estar con un patético terrícola que no pueda ni podrá protegerla de amenazas como las cuales ya han aparecido en el planeta, en el universo. Entonces, que esté con él, dijo la entidad antes de cruzarse de brazos. ¿Sabes las hembras terrícolas que hay en este planeta? Todas ellas tienen lo mismo e incluso pueden ser más hermosas, pueden tener mejores pechos, mejor trasero. Así que, ¿qué importa que esté con otro sujeto? Podrías tener a cual desees de esas terrícolas. Goku frunció ceño, le parecía una broma que la entidad estuviera enfrente de él diciéndole esas cosas. No es que era falso, no era bastante cierto. En las pocas ocasiones que había salido con su esposa se había dado cuenta de la forma en que otras terrícolas lo miraban. Esas mujeres lo miraban con un deseo, con envidia de que la mujer fuera quien estaba con él. De hecho, recordaba que algunas veces la mujer lo había tomado de la mano, incluso lo había besado enfrente de esas mujeres. ¿Por qué? No tenía la menor idea, era cierto que no le había importado en lo más mínimo que hiciera eso. Diablos, había aprendido a disfrutar bastante los labios y el sabor de la mujer. Por ello, no le había dado mucha importancia a tal cosa hecha por la mujer. Sabiendo que esas otras mujeres, otras que lo habían visto recientemente podrían interesarse bastante por estar con él. Así que, era de su conocimiento que podría llegar a tener una y otra mujer terrícola y posiblemente disfrutar de ellas como lo hacía con su esposa. Sin embargo, no por eso significaba que podía creer que esa entidad que estaba enfrente de él había aparecido para decirle eso. Bueno, había dicho que era lo primero, así que había algo más de lo cual no había hablado. Aún así, le parecía algo sorprendente que le estuviera hablando de eso cuando el ki que podía sentir de la entidad no solo era increíblemente grande, sino que considerablemente salvaje y agresivo. Más que todo por eso pensaba que debería de ser una broma lo que la entidad le estaba diciendo. De haber sido Vegeta que tenía un ki similar, pero notablemente mucho más calmado con todo lo que había vivido, lo hubiera creído. El hombre le había dejado claro, que si habían cosas que los Saiyajins disfrutaban sobre las demás cosas eran la comida, el sexo y las peleas. De hecho, lo segundo era por lo cual supuestamente los Saiyajins se juntaban. No había nada más por lo cual lo hacían, el solo hecho de saber que iban a tener sexo y a tener un muy buen momento era más que suficiente para que aún sin conocerse del todo cogieran. Eso de sentimientos, amor como en otras razas se le era algo ajeno. Simplemente tenían sexo y disfrutaban tanto así como el hecho que le importaba una mierda tener un hijo. Con los tantos que morían de su raza al realizar sus invasiones, tener sexo bien podría ser su pasatiempo y cuando estaban en su planeta. Es más, era posible que incluso cuando estaban en otro planeta de invasión era posible que terminaran teniendo sexo, ya sea para celebrar o bien, para liberar su estrés. Así que, no debería de ser algo muy sorprendente escuchar eso. Es más, no le hubiera sorprendido escucharlo de Vegeta. Recordaba que una vez el hombre había hablado de poder revivir a los Saiyajin, teniendo en cuenta que podía llegar a hacerlo con tantas mujeres en este planeta no sería algo muy complicado y menos teniendo en cuenta que iba a disfrutar bastante tener tanto tiempo de placer. Sin embargo, el hombre no lo había hecho, se había enganchado bastante con Bulma. Bueno, tenía que pensar que la mujer podía matarlo si se enteraba y definitivamente el hombre no deseaba tal cosa. Aún así, el hombre lo había dicho. Pero escuchar a esta entidad decir algo como eso era algo muy inesperado, de verdad. Las palabras de la entidad lo sacaron de sus pensamientos y prestó atención. Es cierto que de no ser por la desestabilidad mental que esa mujer provocó en ti hasta lograr manifestarme por fin. Sin embargo, no por eso simplemente pienso que deberías de ir como tonto con ella. Ten un poco de orgullo por el amor de Dios, dijo la entidad tranquilamente e hizo silencio por unos segundos. Aunque bueno, no sé para qué me esfuerzo, es obvio que no tienes, como sea, lo segundo por lo cual me manifesté hasta este momento además del hecho que fue cuando pude hacerlo es, que quiero ser yo mismo de nuevo, dijo la entidad con una sonrisa amigable, pero la forma de la sonrisa no lo parecía demasiado.
Diablos, a pesar de que no tenía ningunos malos sentimientos de su ser más allá de lo nada calmo que era su ki. Sin embargo, no por eso podría confiar en él. No, eso era algo bastante complicado de poder hacer teniendo en cuenta que ese ser delante de él no se sentía demasiado bueno que se diga. ¿Para qué? ¿Acaso buscas conquistar el planeta? Preguntó Goku mientras miraba muy seriamente a la entidad que frunció el ceño profundamente. Es cierto que ya había sabido que este sujeto delante de él no era muy inteligente, pero diablos, eso era demasiado. Era alguien que aprendía bastante rápido. El estúpido tenía menos de la mitad de esa capacidad y había logrado comprender muchas cosas hasta ese momento. ¿Cómo era posible que le hiciera una pregunta como esa? Él más que nadie debería de saber bastante bien que de no ser por los terrícolas no hubiera universo. Bueno, los terrícolas eran de la Tierra y por tanto no conformaban el universo. Sin embargo, no dejaban de ser humanos y por ellos era que el universo se mantenía en pie. Entonces, ¿cómo le hacía esa pregunta? De no ser porque era una persona bastante calma hubiera arremetido con el hombre con el fin de poder quitarle lo estúpido, aunque pensando las cosas bien, podía lograr que se vuelva mucho más estúpido de lo que ya lo era. Por el amor de Dios, ¿qué te pasa? Viste mis recuerdos y para nada tengo la misión de conquistar el planeta o algo así. Además, si no lo recuerdas. Se supone que debemos cuidar de los terrícolas, los demás humanos del universo. Si ellos no están, entonces nos borrarán, dijo curiosamente tranquilo la entidad a pesar del hecho que eso era muy desagradable, era un ser increíblemente poderoso, con capacidades que no habían sido exploradas. ¿Cómo era posible que su vida dependa de otra vida? Más aún, ¿cómo es que su vida dependía del estúpido y holgazán de Bells? No lo entendía y la verdad. Lo atemorizaba y tan pronto pueda le iba a dar una paliza a la deidad por su estupidez. Bueno, lo que le había dicho la entidad tenía bastante sentido, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podría? Era de su conocimiento que lo que decía la entidad era muy cierto, si los terrícolas, los humanos de su universo no se desarrollaban lo más posible en su propia natalidad, tecnología, el poder, iban a terminar siendo destruidos, borrados. Así que, tenía el compromiso de protegerlos. Bueno, eso era más en caso de Bells, pero la deidad estaba demasiado complacida con el hecho de poder descansar mientras Vegeta y él casi tomaban su lugar al realizar su trabajo. Al fin de cuentas era mejor estar vivo y luchar que estar muerto. No por eso dejaba de ser molesto, era la responsabilidad de la deidad y por tanto tenía que encargarse de cuanto menos estar en el momento de la pelea. Lo único que podía rescatar de eso era que tenía la oportunidad de poder luchar con enemigos fuertes, pero en lo demás, era algo que le había traído consecuencias bastante desagradables. ¿Y por qué quieres esto? La verdad, ya no sabía qué pensar, con su largo encierro en este lugar había visto al sujeto preguntar estupideces, pero eso era algo bastante desalentador. El sujeto parecía no ser alguien que podía usar las 3 neuronas que tenía y que decir de ponerlas a trabajar. Bueno, era de su conocimiento que el sujeto no era alguien muy inteligente. Claro, podría llegar a aprender cosas rápidas, pero en lo que era comprender las cosas podría ser algo difícil. ¿Qué parte de que deseo ser un solo ser no entiendes?, dijo la entidad demostrando un poco de molestia por lo que tuvo que decir nuevamente. Era de su conocimiento que eso no era muy difícil de poder entender y luego de todo lo que habían hablado hasta este momento. Sin embargo, el sujeto se empeñaba en caminar 10 pasos hacia detrás por uno que daba al frente. Lo que dijo la entidad enfrente de él lo sorprendió un poco. No tanto por lo que dijo. No, ya lo había escuchado antes. Solo que recordó a Piccolo. Hace tiempo había logrado sacar la parte maligna de él y la dejó sobre la tierra antes de ser encerrada por un tiempo. Ahora, le pasaba algo similar a él. ¿Podía expulsarlo también? Se preguntó. Era algo posible, lo sabía. Asimismo, casi estaba seguro que la entidad podría hacer lo posible para que lo dejara libre y hacer lo que le diera la gana. Sin embargo, en vez de hacer algo como eso, la entidad quería unirse con él y así formar un solo ser, como lo era antes de que se creara una segunda personalidad o algo similar. Esa parte del se quedó encerrado. Era algo interesante. La entidad tenía un poder que era más de 3 veces mucho más que el poder que tenía. Bien podría hacer las cosas por la fuerza y las cosas no iban a estar bien para él. Aún así, la entidad prefería buscar hacer las cosas de otra forma.
Eso era una prueba más de que no deseaba poder hacer nada desagradable así tuviera el control. Claro, su Kikashi lo impulsaba a negarse a entender tal cosa, pero era de entender que era su parte salvaje, esa parte Saiyajin puro que debería de haber tenido, esa parte que a diferencia de Vegeta no mejoró su forma de ser con el trato de los terrícolas o al menos su ki no se hizo menos salvaje, atemorizante. Por supuesto, era de su conocimiento que de alguna forma lo había afectado el hecho de poder estar aquí, él mismo le había dicho que tenía sentimientos hacia su esposa. Así que, era claro que como el mismo ser, en menor o mayor medida también fue afectado por los sentimientos, por la costumbre de los terrícolas. Tal vez, debería de dejar de preocuparse y simplemente dejar que las cosas sucedieran. Al fin de cuentas, no era como que podía negarse e incluso si lo hiciera, el sujeto podría llegar a buscar otras formas de salir e incluso si las cosas podían irse al infierno. Sí, pues al menos si unían sus personalidades terminaría afectando la personalidad de la entidad, a sí mismo. Su personalidad también sería afectada por eso. ¿Y qué se supone que vas a hacer luego? La entidad se sorprendió un poco por la pregunta. No había estado esperando tal pregunta. No, había estado muy lejos de poder tener esa pregunta en mente. Y no tenía la menor idea ahora que lo pensaba. Aunque bueno, teniendo en cuenta que había recuperado su cuerpo, lo mejor que podría hacer era poder probar su cuerpo. ¿En qué forma? No tenía la menor idea. Aunque bien podía hacer tal cosa una vez que pueda recuperar su cuerpo. Asimismo, podía entrenar, había aprendido interesantes técnicas que sin duda podrían darle la oportunidad de poder comprobar de mejor forma su poder, pues tenía claro que su hijo no le daría la oportunidad de comprobar tal cosa. En todo caso, había muchas cosas por hacer, incluso estaba incluido lo que el sujeto enfrente de él tenía en mente, al fin de cuentas, se suponía que estaría viviendo en esta casa donde estaba ahora. Había que limpiar, no iba a vivir en una casa tan sucia. No, no había forma de eso. Era muy diferente al sujeto enfrente de él, así que, eso definitivamente era algo que no iba a hacer. La verdad, no sé, pero tengo que hacer bastantes cosas, ¿y qué es eso? Preguntó Goku curioso. La entidad levantó una ceja. Era increíble, el hombre conocía bastante bien lo que se supone que iba a hacer y le preguntaba sobre eso. Claro, era de su conocimiento que por el hecho de ser visiblemente diferente se podría pensar que tenía algo diferente. Sin embargo, no era tanto así. No, sus pensamientos no iban en un camino muy diferente a lo que el hombre iba a hacer en ese momento. Al fin de cuentas, se suponía que debería de arreglar el lugar donde iba a vivir, además de hacer otras cosas. Sabes, entre todo eso lo más importante es que no pienso hacer nada malo a los terrícolas, sería algo muy tonto. Además, eso es algo que deberías de saber. Recuerda que debería de limpiar y demás cosas, comprar alimentos. No pienso pasar todo el día dentro de la máquina después de todo, eso era muy cierto. Con 2 horas estaba mucho más que bien y los resultados que había obtenido en sus entrenamientos habían sido bastante buenos. En solo 2 días podría entrenar casi lo de 2 años sin dejar de lado sus responsabilidades como podría en su trabajo. No me fío de ti, dijo Goku. Era cierto que todo lo que le había dicho la entidad era algo que podría ser cierto, no sentía que le estuviera mintiendo. Además, era de su conocimiento que tenía mucha razón en lo que decía. Destruir a los terrícolas, otros mortales del universo, no le iba a dejar algo bueno. No, eso simplemente iba a ser imposible en todo el sentido de la palabra. Lo que mejor podía hacer era cuidar de ellos y así evitar su muerte de una o de otra forma, así que, llevarle la contraria a la entidad era una tontería, y más teniendo en cuenta lo fuerte que era con relación a él, la forma en la cual deseaba conseguir las cosas. Sin embargo, no podía evitarlo. El ki de la entidad no era precisamente el que podía dejarlo tranquilo y menos siendo tan fuerte, someterse a él sin más y ser el causante de un daño al universo, a sus seres queridos no era algo que deseara, no ahora que deseaba hacer las cosas bien. Mi confianza está en mis acciones, si no quieres entenderlo es tu problema, ahora bien, si lo que deseas es otro camino estoy completamente en disposición de hacerlo. No dejaré que sigas teniendo el control de mi cuerpo, dijo la entidad dejando que sus brazos regresaran a su posición primitiva a la vez que dejaba salir una parte considerable de su ki, lo que hizo que el lugar donde estaba, que era de un color oscuro, cambiara a un tono blanco. Goku se cubrió ligeramente mientras el fuerte ki de su oponente lo hacía retroceder a pesar de su esfuerzo.
Si las cosas siguen así es posible que quien termine tomando el control sea él y no tendría ninguna oportunidad de influir en él. Sin embargo, si acepto quien se uniría a él sería su otra mitad y podría influir lo suficiente para que no hiciera nada. Aún así, no sé si será lo suficiente, pero sin duda sería peor que no lograra poder hacer nada en contra de él. Pensó el Saiyajin mientras miraba a la entidad y los vientos producidos por su fuerte ki se calmaban. Pelear definitivamente no es una opción. Se dijo sabiendo que las consecuencias de eso no iba a terminar en nada bueno. ¿Y cómo se supone que será eso? La entidad levantó una ceja antes de sonreír ligeramente. Al parecer estaba pensando las cosas mejor. Eso era algo bueno, consideraba que pelear consigo mismo era algo bastante tonto y no deseaba hacer tal cosa. Sin embargo, si el hombre lo empujaba lo iba a golpear. No iba a dejar que continuara controlando su cuerpo esa segunda y muy patética personalidad que se había creado hace tanto tiempo y robado el control de su cuerpo. Así que lo estuviera pensando era algo bastante agradable de saber. Es algo muy fácil de hacer, no es por lo cual preocuparse. La pregunta es, ¿lo harás por las buenas o por las malas? Preguntó la entidad sin que su sonrisa desapareciera de su rostro, casi dejándole saber al hombre que iba a disfrutar golpearlo o bien iba a hacer lo que le diera la gana. En todo caso, no iba a quedarse en ese lugar si podría evitarlo y tenía todo para poder evitar que eso pasara. Goku lo sabía bastante bien, ir por las malas no iba a dejarle nada bueno. No, eso simplemente le iba a doler bastante amén de arrepentimiento. Así que, era mejor aceptar lo que la entidad le había propuesto, lo sabía bastante bien. Está bien, dijo, no muy seguro de que era lo correcto, pero sí seguro de que al aceptar que la entidad fuera influenciada por él y eso podía afectar bastante la entidad en caso de tener pensamientos negativos hacia sus seres queridos, a otro ser del universo, de otros. La entidad sonrió ligeramente. Había deseado poder tener de vuelta su cuerpo por mucho tiempo y que en este momento tuviera la oportunidad de poder tomar control de su cuerpo de nuevo era casi un sueño que se hacía realidad. Un sueño que tenía muchas ansias de que pudiera darse y por eso mismo avanzó con la intención de poder tomar su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse demasiado, Goku habló haciendo que la entidad se detuviera en el acto. Eso sí. Si te atreves a hacerle daño a alguien de los que me importan, buscaré la forma de desprenderme de ti y juro que vas a pagarlo, la entidad sonrió. Así que no vas a dejar atrás ese pensamiento. Bueno, no importa, dijo antes de continuar con su camino, no me interesa hacerle daño a alguien más débil que yo. Es cierto que los miembros de nuestra raza fueron salvajes y destruyeron civilizaciones, sin embargo, eso no significa que todo el tiempo estuvo bajo su control poder decidir qué hacer, dijo la entidad. Eso era muy cierto. Todo lo que había hecho su raza había sido causado por la familia de Freezer, el sujeto era demasiado fuerte y el hecho de poder rebelarse contra ellos era una muerte segura. Claro, muchos de ellos habían muerto en sus invasiones, de eso no había ninguna duda. Sin embargo, no por eso significaba que todos iban a dejar de desaparecer. No, las cosas no eran de esa forma. Por ello era de entender que en vez de rebelarse, prefirieron pelear. Al menos así su raza podría continuar viviendo. Sin embargo, de una forma u otra terminaron casi todos erradicados. Era algo desafortunado sabiendo que habían estado no mejor que esclavizados en ese entonces. Ver la entidad enfrente de él, hizo que Goku dejara sus pensamientos a un lado y prestara atención a lo que la entidad haría. Al menos, eso más dado al hecho que iba a unirse con él. Sin embargo, aún tenía algunas preguntas. ¿Y esto? ¿En qué va a contribuirme?, preguntó mientras miraba la entidad. Dado a que iba a unirse, pensar que iba a obtener su poder así como un tanto de su personalidad no estaba fuera de lugar. Sin embargo, ¿quién sabía? Podía llegar a tener su cola de nuevo, tal vez no, tal vez podría obtener algo más. La entidad se sorprendió un poco por la pregunta, no tanto en sí por la pregunta, sino cómo fue formulada. El sujeto ante él pensaba que se iba a unir con él. Sin embargo, las cosas no eran de esa forma. No, las cosas eran muy diferentes a lo que estaba pensando. Quien se iba a unir con él era el sujeto enfrente de él. Al fin de cuentas, era la personalidad que se había creado luego de su encierro en este lugar. Por lo tanto, esa entidad iba a formar parte de él, no al revés. Eso fue lo que lo había sorprendido.
El sujeto pensaba que se iba a unir con él, que iba a formar parte de él. Sin embargo, las cosas no eran de esa forma. Claro, no intentaba negar que su personalidad se iba a ver un tanto afectada por la unión de ambos. Sin embargo, dado su personalidad más fuerte, de más temperamento, que era la personalidad original era lo que iba a predominar. Estaba seguro que su unión no iba a ser tan diferente a como la fusión metamorf, así que no iba a tener una actitud como la del sujeto. Claro, no por eso iba a ser un completo desgraciado, pero tampoco iba a sonreír por el hecho que un ave pasó volando. Ciertamente, eso era una señal de que las cosas estaban bien. Sin embargo, no por eso debería de sonreír como estúpido. Bueno, no tenía que preocuparse por eso. Dejó sus pensamientos a un lado y decidió contestarle al sujeto. Bueno, además del hecho que el poder de ambos formara uno solo, que la personalidad se verá un tanto afectada. No puedo asegurar nada más, aunque es posible que no muy diferente a una fusión. Un tanto de las características que conforman mi cuerpo puedan manifestarse, así como mi cola. Sin embargo, esto es algo más especulativo y más lo de la cola. Pues el hecho que no hayamos dividido por ese tiempo y desagradable suceso llevó a que prácticamente todas mis capacidades estuvieran limitadas. Goku levantó una ceja, aún le sorprendía cómo la entidad se dirigía a su cuerpo como suyo. Era cierto que dado al hecho que era una sola persona, que había sido encerrado en ese lugar producto de ese accidente, era de pensar que estaba en lo correcto. Sin embargo, ¿dónde quedaba él? La entidad no lo contaba en lo más mínimo. Claro, era cierto que era un mismo ser, pero en este momento eran dos diferentes seres y podría continuar así si se separaban al igual que lo había hecho Kami-sama hace tanto tiempo. Bueno, iban a formar un individuo. No debería de ser un problema que se dirigiera de esa forma o bien, pensara en el cuerpo que ocupaban como suyo solamente. ¿Solo eso será? Preguntó Goku un tanto no muy seguro de cuán cierto eran las palabras del hombre. Ciertamente, él mismo había dicho que no estaba muy seguro del todo. Sin embargo, no era como que confiaba demasiado en la entidad. Ya te dije. Más allá de lo obvio con respecto a esta unión no puedo decir demasiado. No muy diferente a ti es la primera vez que paso por una situación como esa, por tanto, no puedo decir nada más en todo caso, podría llegar a conocer más sobre el proceso de una mejor forma a través de la experiencia al pasar por ello, dijo la entidad. Entonces, ¿qué debería de hacer? Preguntó Goku con la intención de tener la iniciativa del acto y que eso, de alguna forma lograra darle el control sobre su cuerpo, sin verle muchos problemas a lo que el hombre enfrente de él había pensado por la forma en que decidió tomar las riendas de las cosas, la entidad le indicó que pusiera la mano en su pecho. Un segundo después, la entidad pareció ser absorbida por sus manos y asimismo, fue sintiendo como el poder que tenía se hacía mucho más grande y más grande hasta el punto que, un aura cubrió su cuerpo mientras más y más poder formaba parte de él. Todo este poder, pensó Goku sorprendido. Jamás había imaginado que podía llegar a poder sentir tanto poder recorriendo su cuerpo y mucho menos, que él mismo fuera de él. Claro, era de su conocimiento que al transformarse se volvía increíblemente fuerte. Sin embargo, este no era el poder de una transformación. No, era el poder de esa entidad en su estado normal y todo ese poder formaría parte de él, así como su poder total en sus respectivos estados. Era sorprendente, sabía que por lo dicho por la entidad prácticamente todas las capacidades que tenían fueron bloqueadas junto con él. Por ello su poder había crecido tan lento como lo había hecho. Claro, era cierto que parte de ese problema estuvo por el constante uso de sus transformaciones. Sin embargo, antes no había tenido esas transformaciones y el crecimiento de su poder se había visto afectado en su crecimiento. Por lo tanto, ahora que todas sus capacidades estaban de vuelta, que todas sus capacidades estaban con él, ¿qué tan fuerte podría llegar a ser? No tenía la menor idea de tal cosa. No, aunque teniendo en cuenta el poder que había logrado obtener esa parte de sí al solo tomar una parte del crecimiento en poder que tenía. Estaba claro que podría llegar a ser increíblemente fuerte ahora que era un ser completo. Diablos, el poder de la entidad era 4 veces más de lo cual lo era su poder. Así que, era de pensar que con el entrenamiento que iba a tomar de ahora en adelante su poder crecería bastante, estaba seguro de tal cosa.
La entidad desapareció en su mano en una muestra de que había sido completamente asimilado en su cuerpo. No había ningún cambio, al menos eso sentía en su cuerpo, y miró su mano a la vez que la miraba y sentía el poder tan increíble que tenía en este momento. Una sonrisa de satisfacción no muy propia de Goku apareció en su rostro, dando a entender que en realidad, si había visto un cambio, tal vez no en su físico, en su vestimenta, ni siquiera un muy rápido crecimiento de su cola como había mencionado la entidad, pero sí en su interior. Asimismo, era posible que fuera muy cierto el hecho que la cola pudiera llegar a crecer. Es sorprendente, dijo luego de unos segundos de estar en silencio mientras miraba sus manos. Era cierto que había esperado un cambio en su poder, sin embargo. Lo que sentía era más de lo que había esperado. El poder que tenía no simplemente se había incrementado en base a la unión de ambos como individuo hasta cierto punto diferentes, sino que se había incrementado en una multiplicación de 6. Era mucho poder en su estado normal. Claro, era cierto que con el Kaioken podría igualar ese poder y superarlo al aumentarlo por 20. Asimismo, con sus transformaciones pudo haber dejado ese poder atrás antes. Sin embargo, eso significaba que todas otras sus formas habían tenido un incremento en su poder. Así que, no era algo para tomar a la ligera, diablos, ahora era por mucho más fuerte eso sin aumentar esa misma cantidad de veces su poder con esa técnica. Por lo tanto, era algo bastante agradable poder saber que se había hecho tan fuerte al conseguir regresar a ser un solo individuo. Se siente bien, dijo aún con la sonrisa en su rostro mientras cerraba y abría la mano casi como si tuviera en ella algo que nunca había esperado, algo que había estado tan lejos de él y lo había deseado tanto. Bueno, teniendo en cuenta que había estado buscando unirse consigo mismo para poder ser un solo individuo de nuevo, era algo de tener en cuenta. De improviso su sonrisa desapareció y lanzó algunos golpes al aire bastante rápidos antes de volver a mirar sus manos. Sabía que era un ser poderoso y con capacidades bastante altas, pero que puedan llegar a ser tantas. No sé hasta dónde puedo llegar. Ahora mi cuerpo empezará a trabajar como debió de haberlo hecho desde siempre, pensó el Saiyajin mientras miraba sus manos. Él dejó de mirarla antes de por fin fijarse en su entorno solo para darse cuenta que él mismo había cambiado a un espacio azul. Miro el espacio antes blanco por unos segundos antes de dejar ese espacio y aparecer en el plano normal, es decir, regreso afuera de su cabeza, o al menos así debería de ser, pues en el lugar no había nada. Todo en un radio de más de 100 metros había sido nivelado y arrasado por una fuerza que muy bien sabía que debió ser de él mismo. El pasto que había cubierto el lugar no estaba, la tierra había sido limpiada del todo dejando un pequeño agujero de casi 1 metro de profundidad. A la distancia los rastros de lo que fue su casa se dejaban ver, así como otras cosas que estaban dentro como refrigerador, estufa, sofá, comedor, inodoro, en fin. Todo lo que había dentro de la casa estaba esparcido en la distancia. A pesar de que esto presentaba un problema bastante grave considerando que se suponía que iba a vivir en su casa, el Saiyajin no se molestó en lo más mínimo. No, ver eso solo había hecho que una sonrisa se dejara ver en su rostro. A pesar de que su poder simplemente se había escapado un poco de él, había servido para hacer un desastre como ese. Ciertamente, no le gustaba demasiado dado al hecho que tendría que organizar y comprar todo lo que se había roto. Sin embargo, era algo bueno de saber que su poder había crecido en tan grandes dimensiones. Por otra parte, pensando en el desastre causado, había tenido una idea muy buena. Esa casa donde había estado viviendo no era muy grande. Era cierto que no le había importado, y mucho menos sabiendo que tenía la oportunidad de poder entrar dentro de esa máquina y tener en ella una casa muy grande. Sin embargo, no por eso significaba que su casa real debería de ser tan pequeña. No, era un ser increíblemente poderoso para vivir en la miseria, había salvado a este planeta, al mismo universo en más de una ocasión y se merecía tener buenas cosas. El pensamiento lo hizo recordar al estúpido terrícola que se quedó con todo lo que le pertenecía. Era cierto que eso no le había importado en lo más mínimo antes, que incluso llegó a pensar que el hombre podría llegar a ser la tapadera perfecta para que los terrícolas no entraran en pánico o se asustaran por su poder. Sin embargo, el hombre había recibido bastante dinero por eso, reconocimiento. De nuevo, eso no era algo que le había importado, pero eso era una parte por lo cual su esposa lo había dejado por ese estúpido. Se había sentido tan bien haberlo golpeado. No había tenido un toque de remordimiento.
Es más, de no haber sido porque ese estúpido había estado reteniendo su instinto por su forma de ser, posiblemente lo hubiera matado. Tal vez, eso estuvo bien. Pues la mujer no iba a estar contenta con eso y el hecho que tuviera la razón, el permiso legal para poder estar con quien quisiera, no iba a hacer que se viera demasiado bien, al fin de cuentas, la mujer no lo estaba engañando. De todos modos, ver que ese desgraciado se había estado follando a su mujer no fue algo agradable. En todo caso, tendría que hablar con el estúpido payaso de Mr. Satán, el estúpido tendría que darle una parte de lo que se merecía. De lo contrario iba a golpearlo mientras lo hacía confesar que era quien había salvado al planeta una y otra vez. Así que, el desgraciado se lo debía. Bueno, ya tendría tiempo para encargarse de eso. Tenía otra cosa más que hacer, tenía que pensar en cómo podría construir una casa. Tenía que hacerlo muy pronto antes de que su hijo viniera, habían unas horas de por medio antes de que eso pasara, estaba seguro que para entonces podría llegar a terminar la casa. Con ese pensamiento en su cabeza, tomó una posición de meditación y se elevó en el aire unos metros. Una vez en esa posición pensó en su casa, como deseaba que fuera, su forma, habitaciones y demás cosas. Por más de media hora estuvo en la misma posición hasta que abrió sus ojos mientras que en su cabeza descansaba todo, hasta la más ínfima parte de lo que deseaba. Por lo mismo, sabiendo cómo deseaba hacer su casa luego de haber destruido la propia al expulsar su poder, se levantó en el aire a fin de poder encontrar los materiales perfectos para hacer lo mejor posible su nueva casa. Enfocándose en una montaña hizo que la misma se desprendiera del suelo usando sus poderes mentales mismos que habían sufrido un cambio increíble luego de volver a ser un solo ser. Usando el mismo poder deformó la roca al cortarla en diferentes tamaños, trozos. Luego la comprimió a fin de que fueran mucho más resistentes a lisas, con eso hecho se dispuso a darle la forma que deseaba, en las partes y cantidad que deseaba. Cada una de las partes de lo que formaría su nuevo hogar así como algunas partes inútiles por el momento, se encontraban en el aire y las atrajo hacia él. Lo primero que colocó fue el suelo el cual por lo tanto que lo comprimió no media más de 20 a 30 centímetros al igual que las demás partes. Asimismo, tomaron un color diferente siendo el color blanco al igual que cada una de las partes de su casa. En el piso dejó unos pequeños patrones donde irían las paredes y la fue poniendo una detrás de la otra hasta que solo faltó el techo. Desde el lugar donde estaba que era en el aire, podía ver cada una de las estancias que tenía la casa. 8 habitaciones con sus respectivos baños y en un lugar considerablemente amplio para las vestimentas. Tenía una habitación donde se encargaría de poner todos los alimentos que iba a comprar más tarde, sala, comedor, antesala, un balcón. Una habitación donde debería de estar la máquina. Él sonrió ante cómo estaba quedando su nuevo hogar. Eso sí tiene la pinta de ser para alguien como yo, pensó antes de separarse en 5 copias que sabiendo lo que deberían de hacer. Cada una se dirigió a las esquinas de la casa que estaba creando y con el fin que fuera lo más estable posible, manifestando un pequeño rayo de energía desde uno de sus dedos. Lo usó de soldador para hacer una unión bastante fuerte entre cada una de las paredes. Con lo caliente del rayo de energía, la roca se fue fundiendo y uniéndose a la otra. Mientras sus copias se encargaban de ese asunto, el principal continuó con lo demás y poco a poco fue poniendo unos escalones que llevarían al segundo nivel de la casa, sabiendo que necesitaría un poco de tiempo para que sus copias terminaran con el trabajo que estaban realizando en ese momento, decidió construir la otra a un lado mientras tanto. Luego simplemente tendría que despegarla del suelo y ponerla sobre la otra. No pasó mucho tiempo para que estuviera construida de la misma forma que la otra. Bueno, eso más por el hecho que solo le hacía falta los toques finales. Sin embargo, en lo referente a cómo se veía cada cual era muy diferente. En todo caso, estuvo construida y cuando las copias terminaron con su trabajo en otra parte continuaron con la otra mitad de la casa que tenía un número de habitaciones más elevado que el primer nivel. Bueno, considerando que se habían utilizado algunas para diferentes estancias en la casa era de esperar que pasara algo como eso. Cuando sus copias terminaron de soldar todo la levanto y la coloco sobre la otra con cuidado. Tenía claro que el primer nivel no iba a quebrarse, pero no por eso simplemente debería de dejarlo caer y punto. No, eso arruinaría su trabajo y no deseaba tal cosa. Había muchas cosas que debería de hacer todavía. El lugar estaba vacío y podía llenarlo un poco con lo que había salido volando. Bueno,
eso siempre y cuando estuvieran en una sola pieza. Sea como sea, tendría que ir a la tienda. Una vez que organizara todo podría darse cuenta de todo lo que podría faltar y comprarlo. Al menos, lo necesario, pues no iba a gastar todo el dinero innecesariamente. Bueno, tenía mucho dinero, estaba seguro que podría amueblar la casa completamente y le sobraría todo el dinero, así que, no importaría demasiado. Además, podía obtener alimentos de la máquina, eran ilimitados después de todo. Por supuesto, no por eso simplemente se iba a aprovechar de esa conveniencia y volverse irresponsable. No, no había forma de tal cosa. Así que, si bien no iba a decir que no podría llegar a hacerlo si el dinero se terminaba, no era que por eso simplemente iba a dejar de interesarse por su vida como mortal. No, eso era una tontería. Un mortal a diferencia de un dios tenía mucho menos responsabilidades. Por lo tanto, debería de aprovechar la ventaja que tenía como mortal y disfrutar de ello. Claro, no por eso significaba que iba a dejar sus entrenamientos a un lado. No, ahora que había logrado tener su cuerpo, sus entrenamientos iban a seguir y a seguir, necesitaba darse cuenta que tan grandes eran sus capacidades. Sin embargo, no era que sería un ignorante de las cosas. No era de esa forma. Así que, debería de aprovechar lo que tenía como mortal. Bills debería de atender a sus asuntos, en dado caso que las cosas no mejoraran. Hablaría muy seriamente con Zeno, no era posible que ya una vez por la incompetencia del estúpido dios de la destrucción las cosas casi terminan para no solo su universo, sino que para otros también. Entonces, que luego de ese evento el estúpido dios de la destrucción aún siga en lo mismo no lo llenaba de júbilo. No, lo que menos deseaba era que su existencia se vea cegada por un desgraciado ajeno a él. Iba a comenzar a vivir por el amor de Dios, que en unos años todo eso se terminara por la incompetencia del Dios de la destrucción jamás sería de su agrado. Sea como sea, así era cierto que no debería de involucrarse en cosas de dioses, iba a tener que hacerlo por su propio bien. Ya una vez por haberse involucrado en cosas que no le competían había salvado al estúpido, pero eso no iba a pasar todo el tiempo. No, eso era algo que no iba a pasar todo el tiempo. No, si no le interesaba realizar su trabajo entonces. Le diría a Zeno que lo cambiara, estaba seguro que él haría caso y Vis iba a estar de su lado. El ángel le había contado lo molesto que era tratar con alguien como él. El sujeto no se tomaba su trabajo en serio de ninguna forma posible, tampoco sus entrenamientos. Se había dado cuenta que al ángel le gustaba enseñar y mientras estaba entrenando no dejaba de verlo orgullosamente. A veces le daba un poco de escalofríos cuando se quedaba mirándolo y más con esas tendencias homosexuales que tenía. Por suerte, sabía que no era gay, de lo contrario la sensación hubiera sido mucho peor. En todo caso, estaba seguro que podría conseguir un buen alumno al cual pudiera entrenar hasta el cansancio. No era él, no deseaba ser un dios de la destrucción. Al menos no por ahora, se había dado cuenta que para dar vida era necesario destruir y destruir, no exactamente significaba quitar la vida. De hecho, justo por eso mismos eran las palabras, antes de la creación viene la destrucción. Poder terminar con la vida de un planeta inhabitado que solo estaba ocupando un espacio en el universo podría dar la oportunidad a que millones pudieran vivir. Poder terminar con la vida de uno que atentara contra la vida podría salvar a millones. Entonces, estaba claro que ambas partes, destrucción y creación de cierta forma funcionaban juntos de una forma uniforme, perfecta, ni más ni menos. Uno era el perfecto complemento del otro y eso no era algo que fuese a terminar muy pronto, se mantendría a través de los tiempos en un bucle infinito de destrucción, caos y creación. Así que no simplemente se podría crear vida sin destruir, dado que luego habían cosas buenas. Así que, bien podía llegar a ser un dios de la destrucción, pero eso no era algo que le interesaba por el momento, tenía otras cosas que hacer por el momento y eso concernía a su vida mortal. Una vez que sus copias se aseguraron de sellar completamente todas las partes de la casa, el Saiyajin continuó con algunas otras cosas que creía necesarias para la terminación de su hogar. Ante su orden las cosas que deseo que se formaran, que fueran creadas y fueron ubicadas se fueron poniendo en su lugar. Pronto en la parte delantera de la casa se instalaron algunas columnas y en ella fueron puestas algunas planchas de rocas que hicieron de un barcón fuera de la casa. Asimismo, en la entrada de la casa se formaron unos escalones colocados de más alto a más bajo y justo en el último de ellos se formaron 3 caminos.
Uno de ellos terminaba a varios metros de la construcción que el Saiyajin había hecho en unos segundos. El segundo piso llevaba a la pequeña casa que había estado viviendo con su abuelo cuando era pequeño y misma a la cual debería de hacerle unas reparaciones, y tercero, a su vez el que llevaba a la entrada principal de la casa. El más ancho iba con dirección a una calle lejana. No llegaba a la misma, pero sí era una indicación de por dónde podrían llegar. Con eso hecho, el Saiyajin decidió hacer algo más y comenzó a dar la forma a cada parte. Puso placas cuadradas de más de 1 metro como el piso de un nuevo lugar que se estaba formando. 4 columnas fueron puestas en cada una de las esquinas, dejando un margen de unas 10 pulgadas antes de que sobre ellas se pusieran 4 columnas más que las unían y luego unas más delgadas que convergían en el centro. Luego empezaron a caer con cuidado las partes que servirán de techo del lugar, y a medida que se iban haciendo más angosta de la misma forma las partes lo iban haciendo. Las copias, no muy diferente a como lo habían hecho antes, se encargaron de sellar todo con un rayo de energía. Una vez que todo terminó de hacerse, el Saiyajin se encargó de terminar esa labor por el momento, haciendo un camino al lugar y miró con una sonrisa su trabajo. Estaba satisfecho. Se veía genial. Cierto, faltaban algunas cosas como instalar ventanas, puertas, y eran bastantes, así como algunas otras cosas. Sin embargo, por lo demás todo estaba perfecto, lo sabía bastante bien. Con ello apareció algo en su cabeza. ¿Cómo se supone que debería de llamarse? Era cierto que no tenía demasiada importancia, pero su nombre de Saiyajin le gustaba bastante. Asimismo, había reconocido ese nombre hace unos años. Sin embargo, las personas que conocían iban a continuar llamándolo por el mismo nombre. Bueno, no importaba. Ya formaba parte de un único ser y por tanto, podía responder a los dos nombres. Eso sí, a otras personas que conociera les iba a decir su nombre de Saiyajin. Su nombre de terrícola era algo que solo iban a conocer las personas que estuvieron con él antes de este día. Los demás, como nuevas personas, conocerían su nombre real. Decidiendo que estaba resuelto ese asunto menor, decidió continuar con las instalaciones de algunas cosas de las cuales habían salido volando. Sus copias, tan eficientes como lo eran, ya se estaban encargando de tal cosa. Sin embargo, había cosas que arreglar, así que tomó camino a donde se encontraba y tomó el televisor. Se dio cuenta que estaba roto. Bueno, no podría ser diferente, con lo que había pasado bastantes cosas deberían de estar en esas condiciones, y no se equivocó al pensar de esa forma. No, había estado muy en lo correcto, tendría que ir de compras muy pronto. Fin. 16.